OAS SB patrocina este espacio. Bueno, estamos con Javier Puente, que es el gerente del área sanitaria de Vigo. El 4 de marzo se cumplen los 2 años del primer diagnóstico en Vigo y es momento de hacer un poco de balance. Queríamos preguntarle qué supuso la pandemia para el sistema sanitario en general y concretamente para el sistema vigués. Bueno, buenos días, gracias por esta invitación a estar aquí. Bueno, yo creo que de sobra es conocido que la irrupción tan brusca de una pandemia que estaba asolando a todo el mundo genera siempre un estrés en cualquier sistema sanitario, y en el nuestro también fue una gran prueba de esfuerzo, de resistencia, que es verdad que una vez que ahora mismo estamos ya en esta fase podemos decir que fue superada con un gran éxito. Eso obligó en aquel momento, con aquella incertidumbre que estábamos viviendo, con el no saber cómo iba a evolucionar, pues a generar una serie de escenarios posibles para valorar cómo podíamos acometer aquella demanda que nos estaba llegando y que no sabíamos cómo podía transformarse todavía mucho más. No sé si recordamos que se hablaba incluso de hospitales de campaña, sí. Y lo que había que preservar lógicamente era la no saturación del sistema sanitario, ¿no? Buscar vías de ingreso para los pacientes, preservar las camas y también preservar, digamos, a los trabajadores, porque si no preservamos a los trabajadores de posibles contactos, pues estaríamos teniendo un problema muy grave también. ¿Y qué considera que fue lo más complicado de gestionar en estos 2 años, por un lado, y por otro lado, cómo fue la colaboración que establecieron con otros hospitales y con residencias y así, ¿no? Bueno, lo más complicado de gestionar yo creo que fue la incertidumbre, incluso también un poco el miedo, ¿no? Pero la incertidumbre, el no saber cómo estaba evolucionando en las primeras fases de la epidemia, que no sabíamos si nos iban a llegar o no las camas, si los facultativos estaban bien protegidos, si eso teníamos todo consensuado para que funcionara sin ningún tipo de alteración, pues era lo que más nos preocupaba, ¿no? Esto hizo que, como decíamos antes, que se generaran una serie de escenarios. Por suerte estábamos en el área sanitaria de Vigo con un gran centro, con el Álvaro Cunqueiro, que nos dio la vida, un centro que por sus características estructurales nos permitió generar muchos circuitos independientes para este tipo de pacientes cuando vimos cómo iba evolucionando, sobre todo pues en la puerta de entrada, que eran las urgencias. Los PACs a su vez los teníamos organizados también con dobles circuitos para posibles casos sospecha y demás. Entonces, bueno, eso se fue, digamos, gestionando y fuimos aprendiendo a medida que evolucionaba esto. Problemas que hubo en un principio, bueno, ciertamente había hospitales que no tenían las mismas infraestructuras que tuvimos nosotros. Nosotros funcionamos casi en Galicia como un área única, directamente coordinada por la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria. Salud Pública también nos daba las directrices, y esto hacía que, bueno, pues que pacientes que superaban a lo mejor un límite o estaban llegando al límite o que eran subsidiarios de utilizar camas de crónicos de otras áreas, pues se pidiera el traslado a nuestro centro, y de ahí, bueno, pues hemos tenido pacientes del área de Orense, del área de Pontevedra, pacientes críticos también del área de Orense cuando ya estaban en un nivel bueno, pues de ocupación elevado, pues siempre hubo un nivel de colaboración que podemos decir que fue óptimo. Siempre, bueno, el sistema sanitario es muy generoso, y así hemos estado funcionando. En cuanto a las residencias, bueno, la primera parte fue un tema muy duro, muy triste también. Hay que acordarse cuando aparecía un caso de un trabajador en una residencia, íbamos allí, pues se ponía en marcha todo el sistema de detección y acudíamos con medicina preventiva al centro, hacíamos el cribado de toda la residencia y nos aparecían a lo mejor pues el 70% afectados. Esa fue una situación muy crítica, generaba un caos en la propia residencia
y nosotros también teníamos que establecer unos criterios y un plan de apoyo a estos centros, ¿no? Para que no colapsaran, porque además es que tenemos que ver que no solo se afectaban los residentes, sino el personal. Entonces nos encontramos con situaciones de casi el 100% de las personas y de los trabajadores. Hubo que establecer diversos escenarios, entre ellos, bueno, pues habilitar áreas de desalojo de esas residencias para los que estaban afectados. El hospital, el área sanitaria colaboró con medios humanos y materiales, Salud Pública aportaba, y siempre de acuerdo con política social se establecieron una serie de mecanismos de apoyo a estos centros, entre los cuales cuando había gran déficit de personal o gran ausencia, pues se habilitaban los mecanismos, se firmaba un acuerdo entre política social y sanidad, y nosotros aportábamos personal, aportábamos medios, aportábamos medicación, aportábamos todo lo que era necesario, e incluso pues llegábamos a medicalizar básicamente cuando pues las residencias, para que pudieran tratarse los pacientes antes de ser derivados al hospital cuando era necesario, y que se trataran in situ sin necesidad de derivar cuando era pertinente. Y así fue un poco como se gestionó el tema de las residencias, que fue un tema muy duro. Sí, de los más duros de la pandemia. Y mencionaba antes que fue una suerte tener el Cunqueiro. No sé si hablaron alguna vez entre ustedes de qué hubiera supuesto esto con el Seral, gestionar esto. La verdad es que no lo vemos, porque la amplitud de espacios es fundamental, la amplitud, el que puedas establecer circuitos independientes, mejora la calidad, da más seguridad a la gestión de estos pacientes. Entonces, bueno, nosotros conocíamos muy bien el antiguo Xeral, que por cierto está quedando espectacular ahora para ser Ciudad de la Justicia, pero el antiguo Xeral tenía unas urgencias pues, que estaban muy comprometidas en espacio, entonces hubiera sido difícil de gestionar allí, y aparte de eso teníamos dos, teníamos Meixoeiro y Xeral, o sea que habría que duplicar. Complejo de organizar en dos centros, y con las estructuras que tenían esos dos centros nos ha dado la vida el Cunqueiro sin lugar a dudas. Y quería preguntarle cuáles fueron los momentos más críticos para el hospital en sí y para primaria, por otro lado. No sé si coincidieron en las mismas oleadas, momento crítico para ambos. Sí. Bueno, el momento más crítico sin duda fue el principio, cuando fue el momento del confinamiento, porque sí que había muchos ingresos, y después, a partir de que se puso en marcha la vacunación, tuvimos la suerte de poder vacunarnos, cambió un poco ya la estrategia que teníamos planteada. El momento crítico fue eso, coincidiendo con las olas que fueron tantas y tan seguidas, y que fueron viniendo, y que teníamos que tener los medios necesarios para no colapsar, teníamos que tener previsión de dejar camas disponibles, de desprogramar aquella actividad que no era necesario, digamos, entre comillas, necesario siempre es, pero que podía demorarse en previsión de lo que pudiera pasar. Por tanto, esa fue quizás la parte más crítica. La atención primaria, sin duda, ha tenido también un papel súper relevante en todo este proceso, pero lo que más creo que les ha afectado ha sido la última ola, porque la última ola, que ya teníamos toda la población vacunada, ha necesitado menos de recursos sanitarios hospitalarios, y ha necesitado muchos recursos sanitarios en atención primaria, mucho PAC, mucha llamada al médico del especialista de atención primaria para pues, pedir pruebas, para comentar la situación, porque había el autotest. Y entonces eso generaba mucha incertidumbre en las personas, y necesitaban contactar con su médico de atención primaria, y eso sí que fue el mayor problema para la atención primaria. La mayor carga también. Quería preguntarle, hablábamos de las operaciones que al principio tuvieron que demorar algunas, todo esto, ¿no? Yo lo que quería saber es si vamos a volver a las cifras prepandemia, si es posible volver ya en este mismo año, o todavía hay que esperar un poco más. No, ya llegamos a recuperar, siempre hemos ido balanceando, o sea, las necesidades de lo que siempre digo, de preservar
camas de críticos y camas de hospitalización para una supuesta, en un caso de una ola de las que estuvimos viviendo, preservar camas, y eso nos hacía ir jugando un poco con la programación que teníamos, que llegó un momento a finales del 20 y del 21, del 21, que ya se había normalizado la actividad. Luego, claro, si te empieza otra vez la ola, pues tienes que volver a actuar para prevenir que no nos colapsemos. Por tanto, había que tener siempre un equilibrio entre lo que podíamos programar y lo que teníamos que derivar hacia, manteniendo siempre, por supuesto, toda la urgencia que llegaba por la puerta, o la urgencia, las prioridades 1, los tumorales, todo eso, que no se ha demorado nunca. Y quería preguntarle brevemente, en este caso, porque sé que daría para un libro casi, sobre primaria, si ya se están dando respuesta a sus demandas históricas, y, o sea, si ya están vías de solución, si podemos decir eso, y por qué es tan difícil cubrir el 100% de las jefaturas, porque hace poco pues, convocaron 14 y creo que cubrieron 5, entonces eso, un poco cómo ve esto. Bueno, en primaria yo creo que sí, creo no, puedo confirmar que sí que se están dando pasos importantes. A finales del año 19 se había ya elaborado el plan vertebrador de atención primaria como vertebradora de la asistencia sanitaria, y ahí ese plan recogía un poquito que era, se había trabajado con profesionales de todas las áreas y de servicios centrales con asesoría, y ahí sí que se recogía qué era lo que queríamos en atención primaria, y ahí se elaboraron y se han determinado 7 puntos de actuación, entre ellos, bueno, pues recursos económicos, recursos humanos, gestión de la demanda, todo eso que es muy importante y está recogido en ese plan. Ya es previo, luego vino la pandemia, se paró un poco el seguimiento, no el seguimiento, sino la puesta en marcha de este plan, y ahora que ya se ha vuelto a trabajar en él, pues estamos dando pasos importantes para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Entre ellos, bueno, pues por resumirlo, como me decías, tenerlo muy resumido, ya hemos generado en el área 2 planes de salud local, en Lavadores y en Sárdoma. Es un avance muy importante. En estos planes se recoge todo lo que se describía en este plan vertebrador, y seguimos trabajando. Cierto es que faltan medios, me refiero que hay un déficit de profesionales médicos. La Consellería ha pedido autorización para formar a más médicos. Bueno, también hay que reordenar la entrada de pacientes, reordenarla y gestionar esa demanda, que es quizás el papel más importante que tenemos ahora encima de la mesa, gestionar eso, ver qué recurso tiene que prestar la atención, en qué momento, y eso es lo más, digamos, lo más destacable, ¿no? Muy bien. Al margen de primaria, quería preguntarle si la pandemia obligó a hacer muchos contratos a mayores, o bueno, para colaborar en la gestión de la pandemia, si tiene así un volumen. Sí, por supuesto, se hicieron muchos contratos, sí, porque, bueno, con esa imprecisión que teníamos de qué podía pasar, pues se llegaron a hacer, pues en nuestra área sanitaria, 200 contratos a mayores, 102 de enfermería, 53, 54 de técnicos auxiliares de enfermería, luego también técnicos en radiología, en radiodiagnóstico, técnicos de laboratorio, lógicamente en aquellos puntos en que era preciso tener bien estructurada y mantener la actividad. Entonces sí que se hicieron. También en las primeras fases llegamos a volver a incorporar a personal médico jubilado. Sí. También se hicieron contratos de encomienda, que se llamaba a todos los residentes que terminaban ese año, los 40 quedaron en estos contratos de encomienda. Ahora mismo aún hay bastantes. Y seguimos con contratos todavía. Bueno, pues ahora ya se van acomodando y ya dejan de prestar tanto servicio, o sea, ya no es el COVID para ellos, y pasan a realizar otras actividades, ¿no? Sobre esta etapa de pandemia, quería preguntarle por 2 innovaciones que nacieron aquí, aunque luego se extendieron, que fueron el COVID Auto y el pooling. Quería preguntar si estas 2 iniciativas se van a mantener de alguna forma o se acaban con la pandemia. Bueno, hoy por hoy es que fueron 2 innovaciones importantísimas, ¿no?, en el área sanitaria. Es verdad que luego fueron copiadas por todos los
mi predecesor aquí, y con el equipo que tenía, que por suerte lo tengo yo aún, pues tuvieron esta intuición de cómo mejorar la accesibilidad para las pruebas. Lo importante en ese momento era hacer el mayor número posible de pruebas, detectar el mayor número posible de personas que fueran portadores asintomáticos del virus para pues, aislarlos y que no siguieran contaminando al resto de la población. Por tanto, fueron dos grandes actuaciones que persiguían eso, hacer el mayor número de pruebas, y así funcionó muy bien. El pooling ha sido un avance impresionante porque permitió hacer pues, un día a lo mejor 14, 15.000 pruebas de PCR en saliva, lo cual fue algo digno de mencionar. Y ahora, lógicamente, se le buscará otra utilidad al pooling. Hay múltiples posibilidades que se verá si se pueden enfocar en un sentido o en otro para, bueno, pues para algún tipo de screening. Están estudiando la posibilidad, Salud Pública está también valorando. Y el COVID autológicamente ahora mismo está ya perdiendo el interés que tuvo en un principio, ¿no? Claro, porque la pandemia está bajando y la pregunta que nos hacemos todos es, siempre la hacemos siempre, cuando se acaba y cómo estamos. ¿Queda poco ya o cómo estamos? Bueno, sí, yo creo que estamos viendo que esto está evolucionando bien. La demanda está bajando mucho, todavía hay gente que aparece, todavía tenemos positivos diariamente, siguen apareciendo casos positivos, seguimos teniendo que, bueno, pues todos tenemos, yo creo que muy presente lo que son las medidas de seguridad, y eso, yo creo que eso ya se va a quedar con nosotros también. El virus lo tenemos aquí, o sea, nos ha dado muchos disgustos. Cuando ya parecía a finales del año pasado que estábamos terminando, nos surgió una sexta ola que nos ha desbordado en el sentido mental de que ya estábamos todos pensando que ya se había terminado y nos viene otra vez, y bueno, pues volvemos, digamos, a pensar que no estábamos en el final como estamos. Yo no me atrevo a decir, yo creo que sí, que hemos avanzado muchísimo. La vacunación es un factor importantísimo, estamos vacunados un 95% de la población, es un dato muy importante, y eso hace que ya se gestione de distinta manera, y estamos, bueno, pues ya eliminando las restricciones, y consideramos que por lo menos ahora mismo, a no ser que aparezca pues una mutación, pero bueno, hoy en día estamos con esa tranquilidad de que va desapareciendo. Pues nada, ya a modo de conclusión, ya es una pregunta un poco más personal, preguntarle si la pandemia fue el momento más duro de su trayectoria profesional, y por otro lado, si tuviera que explicarle dentro de unos años a alguien por qué pasó esta pandemia y qué aprendimos como sociedad y como sanidad, ¿qué contaría, qué explicaría? Bueno, la verdad es que fue muy duro, sí, fue muy duro, o sea, sobre todo el principio fue muy duro, era algo imprevisible, impredecible cómo iba a evolucionar, esa incertidumbre, pues siempre, y ese miedo, porque a veces hasta es verdad que sentías miedo de cómo podía evolucionar esto, pues lo que sí da una idea es de que, a pesar de que estamos en un mundo supermoderno, con mucha tecnología, con muchos medios, nosotros aquí en nuestro medio ahora mismo, no digo, bueno, pues hay países que no están como nosotros, pero a pesar de todo esto que tenemos, al final somos muy vulnerables, ¿no? O sea, un virus puede generar en la sociedad lo que generó que nos descalabró la vida y que nos ha hecho pues cambiar mucho nuestra dinámica de vida, nuestro trabajo. Entonces, por tanto, yo creo que me quedaría con que seguimos siendo vulnerables a pesar de todo, y que eso, bueno, pues que nos haga pensar y recapacitar. Pues muchísimas gracias, Javier, un placer haber estado contigo, y hasta otra ocasión. Gracias.